Y tal vez uno de los que más ha investigado y ha escrito y ha mostrado lo que ha sido el asesinato del fiscal Nisman a 8 años de ocurrido el hecho, es quien es el prosecretario de redacción del diario Clarín, el periodista Héctor Gamini. Héctor, buen día. Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, y uno piensa 8 años. ¿Cuánto tiempo que ha pasado? Y uno piensa, qué justicia que tenemos que en 8 años todavía se está investigando entre cruzamientos telefónicos, toda una cantidad de elementos y todavía la investigación sigue abierta en términos de avanzar sobre esclarecer aún más los hechos. ¿Qué dirías? Sí, tal cual. A ver, es un caso complejo que tuvo muchos problemas de entrada. Acordate que de entrada se hizo un gran esfuerzo desde el gobierno de entonces para instalar la hipótesis del suicidio. Se empezó a trabajar claramente en esa dirección hasta que no se pudo comprobar, no se pudo probar el suicidio. En paralelo había otras acciones de maniobras políticas, de operaciones políticas para tratar de que el caso quedara en la justicia ordinaria, cuando estaba claro que Nisman había sido asesinado o había muerto en ese momento por su condición por su trabajo como fiscal federal y que le correspondía investigar a la justicia federal. Por su denuncia. Exactamente, todo eso dilató el caso por lo menos los primeros 3 años fácilmente. Y después, digamos, ya empezó el tema del entrecruzamiento de llamadas, se empezaron a encontrar que hubo cientos de espías trabajando ese día, dependiendo de gente Ujú. muy vinculada al poder o muy empinada en la escala política. Y después, claro, uno dice, bueno, se encontraron cientos de llamadas, tenés que empezar a analizar una por una. Obviamente no están los contenidos de las llamadas, porque no había escucha, sino simplemente los contactos que A llamó a B, B llamó a C, C llamó a D, y todo eso es un trabajo sumamente complejo. En el medio, muchos de los materiales tecnológicos de Lagomarsino, que es el principal acusado hasta ahora, que es quien llevó el arma a la escena del crimen, Ujú. estuvieron mucho tiempo, digamos, prácticamente 7 años sin poder abrirse. Recién hace un año la Corte ordenó que se puedan analizar esos materiales, de ahí todavía no hay conclusiones. Y en paralelo a todo esto están declarando los agentes Ujú. los espías, los agentes de la CIDE de aquel momento, que estuvieron trabajando aquel fin de semana en que Nisman fue hallado muerto, y de esas declaraciones también van surgiendo contradicciones y algunas cosas. Es un tema, yo creo que la justicia sigue trabajando. Es cierto que es un tema lento, complejo y que lleva tiempo. Mm. Ahora, Héctor, yo escuchándote pensaba, ¿no? En el orden de lo que fuiste diciendo. La primera hipótesis frente a la denuncia que había hecho Nisman, que además tenía una fatua, que además, bueno, la denuncia institucional más grande que recordemos en esta recuperada democracia, por los que estaban implicados, por el memorándum de entendimiento, por todo lo que era obvio y que conocimos también con las escuchas. Bueno, cualquiera con sentido común, y en todo el mundo así lo pensaron, excepto algunos que acá intentaron cambiar el orden, es que se trataba de un magnicidio absolutamente evidente. Y la última y la más enloquecida hipótesis, después de haber podido investigar a fondo, como hubiese sido en cualquier lugar rápidamente, era una hipótesis de suicidio donde además hay ciertos elementos que un suicidio rápidamente plantea. No, no había nada de esto, no había ningún elemento para pensar en un suicidio. Hablaste del deseo de instalar esto y que llevó estos años. Por otro lado, el momento mismo de lo que fue el hallazgo del cuerpo y lo que se hizo en el lugar de los hechos, lo que se hizo con la autopsia. Digo, son tantos, tantos elementos que eran claros, e incluso la actual vicepresidenta, en ese momento presidenta, que un día dijo, todos recordamos, bueno, se suicidó, intentaron, y al día siguiente se dijo diciendo que se trataba de un asesinato, e incluso mencionó a los servicios de inteligencia sin dar explicaciones.
Digo, 8 años. Y se trata este magnicidio como un crimen, digamos, normal, como cualquier otro, en una fiscalía que tiene cientos de expedientes de otros temas. Es una manera de no llegar al esclarecimiento, ¿no? Y de algún modo sí, exactamente. Es cierto que se creó, digamos, una unidad especial para investigar el crimen de Nisman, dentro de la misma fiscalía que tiene cientos de otros casos. Trabaja un equipo igual de empleados exclusivamente con esto. Pero, digamos, está claro que desde el minuto uno el tema fue estirar esto, ponerlo en la nebulosa, no colaborar con la verdad y tratar de dificultar todo lo que se pueda. Recordemos aquella misma noche en que nos enteramos del asesinato, que hay funcionarios primero que el departamento está invadido por los jefes de todas las fuerzas federales de la Argentina, algo que no ocurrió nunca en la historia, caminando por la escena del crimen con sus subordinados por ahí, digamos. Parecían estar más a cargo los jefes de las fuerzas que el juez o la fiscal después. Ujú. Y el jefe de todos ellos, que era Sergio Berni en ese momento, también caminando por la escena del crimen todo el tiempo, con el teléfono en la mano, y la presidenta Cristina Kirchner en ese momento del otro lado de la línea. Después se determinó que esa noche Bernie y Cristina hablaron 31 veces, 31 veces, 31 comunicaciones a lo largo de toda la madrugada. 5 de ellas fueron mientras Bernie estaba caminando por la escena del crimen de un lado al otro y la tenía Cristina del otro lado del teléfono. Está claro que ahí recién nos estábamos enterando de lo que había ocurrido. Cosa que ella dijo que no había sido así. Digo, en las declaraciones públicas de la presidenta de entonces, ella dijo que se enteró de otra manera y mucho después, y no fue lo que Ella, dijo, ¿no? ella dijo que se había enterado por quien era la ministra de Seguridad, Ujú, que era Cecilia Álvarez en ese ujú, momento, ujú. eh, y no por el subordinado de ella, de la ministra, que era el secretario de Seguridad, Bernie. Pero Cristina nunca dijo nada sobre esa noche en cuanto a los detalles de las comunicaciones, las órdenes que dio, digamos, cómo se enteró ella, explicar, digamos, el contenido de todas esas llamadas y de lo que fue ocurriendo. Cristina también estuvo en el teléfono un par de horas después, ya a la madrugada, cuando se arma una mini reunión de gabinete en el Ministerio de Justicia, y ahí resuelven sacar el primer comunicado del gobierno sobre el tema, que es bastante escueto, pero que dice una frase confusa, que lleva a una noticia falsa, que muchos imponen hasta hoy, que es, dice, Nisman fue hallado en el baño, etcétera, etcétera, con el departamento, con la llave de la puerta, Mm. con la puerta cerrada y la llave puesta del lado de adentro, así dice el comunicado. Lo que pocos días después el cerrajero declara en la causa es que la puerta tenía la llave puesta al lado de adentro, pero no estaba cerrada, estaba abierta. O sea, solo tenía el pestillo, la llave estaba colocada sin activar, no estaba activada la cerradura. Un detalle, ¿no? Todavía leemos hoy, muchos periodistas cercanos al gobierno nos siguen diciendo la llave estaba cerrada, la puerta estaba cerrada con llave del lado de adentro y era imposible que alguien pudiera salir de ahí. Eso no es verdad. Lo cierto es que cualquiera pudo salir del departamento de Nisman aquella noche simplemente abriendo el picaporte, cerrando la puerta y yéndose. De afuera tenía un pasaporte fijo, pero digamos nadie podía entrar una vez que Nisman estaba muerto si no tenía llave, pero sí podía salir. Entonces, esa es otra falacia que se instaló en el minuto uno e increíblemente 8 años después muchos siguen repitiendo como una verdad cuando es mentira. Los hechos no son así, acá ya no hay interpretaciones políticas, a quién beneficia, a quién perjudica, los hechos son como son, digamos, no tienen color político, no tienen grieta. Ujú. La puerta del departamento de Nisman estaba abierta
en ese instante, y 8 años después decimos que en ese momento estaba abierta. Entonces es difícil entender cómo para argumentar que Nisman se suicidó tienen que cerrar imaginariamente una puerta que en los hechos estaba abierta. Hablaste de hechos y entre los hechos hay intromisiones a la computadora de Nisman que también han aparecido. Hay una cantidad de elementos que se han ido confirmando, incluso las pericias respecto del arma. Y has dicho Lagomarsino y lo has denunciado muchas veces, porque claro, lo que Lagomarsino dijo es que él le llevó un arma a Nisman que le había pedido Nisman. Nadie puede confirmar, Nisman no lo puede confirmar. Y es una teoría de un arma que nadie sabe a quién se la entregó y qué se hizo con ella, ¿no? Exactamente. Además, ahí el principal problema de Lagomarsino con ese relato es que él sostiene de entrada, lo sigue sosteniendo ahora, también insólitamente, que Nisman lo llama a él, que ese sábado, el día anterior al hallazgo del cuerpo, obviamente, Nisman lo llama y le dice, vení a verme, y entonces él lo va a ver, y cuando lo va a ver, Nisman le dice, no tenés un arma. También otro dato insólito, porque Nisman tenía 2 armas registradas a su nombre y una pistola igual que la que le lleva Lagomarsino en la casa de su madre, que ese sábado lo había invitado a almorzar a Nisman, a su hijo. Entonces él, digamos, si hubiese querido suicidarse, en vez de andar llamando a su agente informático, hubiera ido a almorzar a la casa de su madre, agarraba el arma y se la llevaba a su departamento y listo, digamos, sin tener que andar haciendo toda esta movida que era además altamente improbable que un agente informático tuviera un arma si hablamos de sentido común. Y después las pericias demuestran que es al revés, que Lagomarsino provoca el encuentro. Él lo llama a Nisman, le manda un mensaje, lo borra, y cuando Nisman le contesta queda como es que es el primer contacto. La verdad que el día que Nisman muere y que después nos damos cuenta lo asesinan con las pericias posteriores, la persona que lleva el arma a la escena del crimen provoca el contacto primero. Él se comunica con Nisman para ir a verlo y no al revés. Eso también es una verdad en el expediente indiscutible que se sigue negando. Como la verdad de los infinitos entrecruzamientos de llamados entre agentes de la CIDE un domingo de manera bastante extraña porque no es lo habitual. Todo lo que se ha ido de alguna manera chequeando. Para cerrar, Héctor, tenés mucha experiencia en nuestra Argentina, 30 años de un primer atentado, segundo atentado hace 28 y este tercer atentado, lo digo sí yo, hace 8 años. ¿Alguna esperanza de que en algún momento la investigación que está haciendo el fiscal Tayano pueda llegar a algo más y que tengamos algún elemento para terminar de decir, aunque no encontremos a los culpables? Y te agrego algo más, en últimos días aparece otra vez la teoría de una potencial célula activa iraní que podría haber intervenido. ¿Pensás que se va a llegar a esclarecer? Es difícil, a ver, es difícil en cuanto a yo no sé si vamos a llegar a que fue fulano y mengano, digamos, los autores materiales del asesinato. La verdad que no lo sé. Lo cierto es que la verdad que la investigación sigue avanzando, se siguen citando testigos, se siguen tomando declaraciones, digamos, y se siguen recibiendo pericias de elementos tecnológicos, entre cruzamiento de computadoras, etcétera. No sé si se va a llegar a los culpables por nombre y apellido, pero quizás se complete un poco mejor el mapa de situación para que entendamos cómo funcionó la mecánica del asesinato. Eso también sería un avance y después, digamos, a ver si el crimen queda impune en cuanto a los culpables, eh, bueno, obviamente sería una desilusión, no sería la primera vez en la Argentina, Así digamos. es. Crimen de otra índole, crímenes comunes o tremenda conmoción social que no tienen que ver con las investigaciones judiciales, asuntos políticos,
se ha probado, digamos, los asesinatos, el móvil, etcétera, y nunca se ha encontrado a los culpables, digamos. ¿Lograron el éxito aquellos que desde el principio intentaron imponer la teoría de que se trató de un suicidio? Digo porque esto que estás diciendo, que es tan claro, que está ahí, que está en la causa, todavía hay quienes cuando dices esto, algunos dicen, no, 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 si Nisman se suicidó. E incluso el actual presidente de la Nación, que en su momento, bueno, fue de los que estuvo en la marcha pidiendo por el esclarecimiento de este asesinato. Hoy dice que el hombre sabe algo, parece que no sabemos, y que Nisman se suicidó. ¿Lograron imponer esto en la sociedad argentina? No, yo creo que eso cayó un poco en la grieta. Entonces, tanto de uno como del otro lado, ¿no? Mucha gente dice, no, Nisman se suicidó porque así lo cree y lo repite, y vos le decís por qué, y a lo mejor no tiene los argumentos o los datos precisos. Y lo mismo con que dicen, no, a Nisman lo mataron y le preguntás un poco y tampoco tiene los datos precisos. La verdad que los hechos claritos son, hay un hombre encerrado en un baño con un arma y entonces vos decís, esto es un suicidio de manual, una persona sola, y empezás a ir a ver qué pasa. Y hay elementos muy fáciles, muy simples, que se repiten en todos los casos de la criminalística, y que lo primero es la pólvora en la mano del hombre que se autodisparó. Van Nisman no tiene pólvora en la mano. Entonces, bueno, quizás este arma no deja pólvora en quien la dispara. Uh -huh. Los peritos la disparan después 6 veces, diferentes peritos en diferentes situaciones, y a los 6 les quedan rastros de pólvora. Entonces, un arma que al ser disparada deja rastros de pólvora, a Nisman no le deja. Nisman no disparó esa arma, ya está. O sea, no hay mucho más que buscar. Si queremos buscar más, el arma podía tener alguna huella de Nisman o ADN de él, de su piel, o alguna huella dactilar. El arma no tiene ninguna huella de Nisman, tampoco ni de nadie. Ni siquiera de Lagomarsino, que es el que dice que se la entregó. Y el tercer elemento, lo ponen a Nisman suicidándose con el arma apoyado, digamos, arriba de la oreja del lado derecho, y el arma como patea, como nos dicen o nos enseñan los peritos, eso se llama retroproyección, va hacia atrás, tenía que estar a la derecha del cuerpo en ese suicidio de Nisman frente al espejo, autodisparándose. El arma, digamos, hace el disparo, patea y cae hacia la derecha, hacia el lugar desde donde se está sosteniendo. Y sin embargo el arma aparece a la izquierda, debajo del cuerpo. Entonces, un arma que deja pólvora, Nisman no la tenía, no disparó esa arma. No hay huella de Nisman en el arma, ni huellas del arma en Nisman. Y una pistola que en el 100% de los casos cae hacia la derecha, ante esa probable situación de suicidio, acá aparece a la izquierda, entonces ya está. O sea, no. Y además no hay una carta, no hay un estado depresivo, no es una persona, digamos, la famosa autopsia psicológica, que es el estado de ánimo de la persona en el momento en que presuntamente toma la decisión de quitarse la vida. Ninguna de esas variables se dan, con lo cual lo que hizo la justicia es, a partir de esto se descarta el suicidio, porque las pruebas objetivas no lo sostienen, y entonces, digamos, en una muerte violenta, si no es un suicidio, es un homicidio, otra no hay. Y entonces, ¿qué hay para el homicidio? Y ahí aparece la Junta Criminalística de Gendarmería con todos los datos o la serie de elementos que dicen por esto, y esto fue un homicidio. Sí, esa es la parte técnica y la otra es obviamente el contexto de lo que había denunciado y lo que significaba desde el punto de vista institucional, político y de la investigación del atentado a la AMIA. Héctor, agradecerte por todo lo que has hecho en estos 8 años y lo que sigues haciendo para que a pesar de aquellos que quieren imponer otras teorías, bueno, los hechos hablen, que es lo que importa siempre y sobre todo al periodismo. Tienen que ser los hechos, después la interpretación, pero los hechos son los primeros y son tan contundentes como lo que has planteado. Gracias y hasta la próxima. No, gracias a vos, un abrazo grande. Héctor Gambini, prosecretario de redacción de Clarín. ¿Qué hay para agregar? Si tiene 4 patas y ladra,
Sí, señores, es un perro, aunque en la Argentina algunos quieran decir que es un gato.